A las muy buenas domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Este programa está exclusivamente dedicado al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. A las muy buenas domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en este programa vamos a hablar del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo que acaba de finalizar. Y el primer comentario que hay que hacer es sobre el buen tiempo que ha hecho. Siempre en Ciudad Rodrigo hemos pasado muchísimo frío, es lo suyo en esta fecha del año. Sin embargo, pues este año ha hecho una temperatura primaveral y eso ha contribuido pues al éxito de la fiesta y que Ciudad Rodrigo se llenara de gente. Yo creo que quien no conoce el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo está obligado a acudir, porque Ciudad Rodrigo es un pueblo precioso, un pueblo amurallado, que tiene mucha historia, y los toros tienen lugar en la Plaza Mayor, en una plaza de madera toda rectangular, y aquello tiene un sabor extraordinario. La presidencia está en el ayuntamiento, que es un ayuntamiento renacentista de la época de Carlos I de España y V de Alemania, y como digo es una belleza, y yo estoy encantado de ver toros en los tablaos de madera de Ciudad Rodrigo, porque aquello tiene un sabor extraordinario. Yo soy un enorme detractor de las plazas de toros modernas, me fastidian muchísimo las plazas de toros polideportivo, las plazas de toros tanatorio, y por lo tanto cuando llego a Ciudad Rodrigo con esa plaza de madera y con ese sabor, vamos a decir, con ese sabor renacentista en su plaza mayor de granito, pues la verdad es que me siento en la gloria. Aquello es muy bonito. Y además son unas fiestas íntegramente dedicadas al toro. Ustedes tienen capea a las 12 de la noche, tienen toro del aguardiente, tienen encierro por la mañana, desencierro por la mañana, festejo taurino por la tarde, capea por la tarde, desencierro después de la capea. Por lo tanto, todo gira en torno al toro y durante todo el día y durante la noche se vive un enorme ambiente taurino. He hablado de encierros y desencierros. El encierro todos sabemos en qué consiste, por lo tanto no lo voy a explicar, pero el desencierro es pues después de la capea, la vuelta de las reses pues a los corrales de San Pelayo, en las afueras del pueblo. Por lo tanto, pues eso también pues es una cosa bastante característica de Ciudad Rodrigo. Y para capea se compran 40 toros, muchísimos toros. Hemos podido ver el toro de Alantruejo, que este año era de Barcial, hemos visto 3 toros de Galache, 6 toros de encaste graciliano, de Pilar Población. Uno de ellos, un lucero calcetero, fue extraordinario. Hemos visto también toros de encaste Murube, de El Canario, y también hemos visto toros de procedencia Núñez del Cubillo de Alejandro Talavante, alguno de los cuales era un torazo de Madrid, porque echan toros muy bien presentados. Por lo tanto se echan muchos toros de capea y queremos que sean precisamente toros de capea, que les saquen provecho los maletillas y los capas que van a Ciudad Rodrigo. Se dijo hace tiempo que Ciudad Rodrigo era el San Isidro de los maletillas, pues lo tiene que seguir siendo. Esos toros están fundamentalmente y sobre todo para los maletillas. El recorte está muy bien, pero yo creo que por la tradición taurina de Ciudad Rodrigo, por lo que supone el bolsín taurino, por las pocas oportunidades que tienen ahora los toreros, yo creo que el capa pues tiene que tener preferencia a la hora de salir al toro en Ciudad Rodrigo por todo lo que digo. Los recortadores tienen muchas oportunidades a lo largo del año en todas partes. Y yo creo que quizá quien ha estado más tiempo delante del toro es un novillero de Chiclana que se llama Francisco Montero, que ha tenido muchas intervenciones mostrando quietud y buen estilo. También ha habido una torera rubia de Cuenca que también ha dado mucho que hablar. Y también hubo una pelea entre recortadores y capas, y yo creo que esto no debe volver a ocurrir.
y desde luego cuando sale un hombre con la muleta pues hay que respetarle. Toros a todas horas. Y luego festejo taurino, vamos a decir formal, pues a las 4:30 de la tarde. El primer festejo fue una novillada con picadores, 4 novillos de Montalvo para 4 novilleros de Salamanca. Pérez Pinto, que es de Ciudad Rodrigo, Antonio Grande, Manuel Dios le guarde y Raúl Montero, que ese día precisamente debutaba con picadores. Los novillos de Montalvo estaban gordos, pero eran muy pobres de cara y su juego fue muy del gusto de los toreros. Pero desde mi punto de vista faltó raza. Una novillada muy noble, una novillada suave, una novillada fácil, una novillada con la que estuvieron a gusto, pero faltó fuerza, faltó raza, faltó emoción. Pérez Pinto lleva varios años de novillero, tiene muy buen corte, su problema principal es que es el mal uso de la espada, pero esta vez mató a la primera y cortó una oreja. Había toreado bien con la mano izquierda pues a un novillo soso. Con respecto a Antonio Grande, pues ya le he dado muchos elogios, creo que es un torero de corte arroblesado que tiene un excelente concepto y yo creo que tiene una gran proyección y volvió a mostrar su concepto, volvió a mostrar su concepto tanto con el capote como con la muleta y si hay que ponerle un pero es que quizá ataca demasiado a los novillos, un novillo pues bonancible pero de poca raza le atacó tanto y le bajó tanto la mano desde el principio y le quiso torear tan en curva pues que el novillo se quedó en nada y la faena fue muy corta. Teniendo en cuenta la poca raza del toro actual, tendrá que administrar de otra forma sus faenas, porque se ataca tanto y tan desde el principio, pues muy pocos toros le van a valer. Lo peor de Antonio Grande fue el muy deficiente uso de la espada. Perdió las orejas por el mal uso de la espada, pero desde luego, como digo, tiene un gran concepto del toreo. Me gustó mucho Manuel Dios le guarde. Ya había dicho ante este micrófono que es un torero muy joven, que le funciona muy bien la cabeza y que tiene buen sentido de la lidia. Pero el otro día, además de exhibir estas virtudes ya conocidas, toreó con la mano izquierda muy bien. Nunca le habíamos visto torear así. Unos muletazos muy largos y sobre todo de un embroque muy bueno. Espera el novillo hasta el final y tira de él en el último momento y le lleva largo y despacio. Estuvo muy bien con la mano izquierda y fue una lástima que matase tan mal. Tanto Antonio Grande como Manuel Dios le guarde, si hubieran estado finos con la espada, cada uno hubiera cortado las 2 orejas. Y por cierto, para el Corpus de Ledesma se anuncia un mano a mano entre los dos y me parece una excelente decisión de la empresa de Ledesma, porque son 2 novilleros con muchísimo ambiente en Salamanca. Hace muchísimo tiempo que no había 2 novilleros con tanta proyección en Salamanca y por lo tanto ese día, ese domingo de Corpus, va a haber un enorme ambiente en la plaza de Ledesma y por supuesto pues yo acudiría a verlo, porque hacía mucho tiempo que, como digo, en Salamanca no había 2 toreros tan interesantes y yo creo que la provincia pues se tiene que volcar, porque hace mucha falta que haya toreros de primera fila en Salamanca. Por lo tanto es una gran decisión y yo desde luego desde aquí hago la sugerencia que sería bueno ahora en primavera pues también anunciar alguna novillada con los 2 por la zona. Y debutó con caballos Raúl Montero, que al final fue quien se alzó con el triunfo y cortó 2 orejas por una faena pues vamos a decir voluntariosa. Por lo tanto pues la tarde fue agradable y lo único lamentable del festejo fue lo mal que mataron tanto Antonio Grande como Manuel Dios le guarde, y desde luego tienen que afilar las espadas e irse más derechos detrás de ellas, porque los 2 están anunciados nada más y nada menos que en Sevilla esta primavera y desde luego en estas plazas importantes pues no se pueden perder los triunfos por no matar a los novillos. Y el domingo tuvimos la novillada sin caballos del Bolsín taurino y novillada con polémica, una polémica un tanto absurda y un tanto incomprensible en un lugar distinto a Ciudad Rodrigo. La polémica venía porque los chavales salieron vestidos de luces en lugar de salir vestidos de corto, tal y como venía sucediendo en años anteriores. Los puristas y los guardianes de las esencias pusieron el grito en el cielo porque salieron de luces. Y yo creo que lo que se ha hecho este año debe ser lo correcto. En primer lugar, porque en el cartel pone novillada sin picadores, y una novillada es con vestido de luces.
Por lo tanto, no se puede, si se anuncia novillada y se pagan impuestos de novillada, no se puede salir vestido de corto. Y luego además porque el traje corto se lo ponían los matadores de toros cuando iban a torear novillos. Es decir, cuando el matador de toros iba a torear reses de inferior categoría a su categoría profesional, se ponía el traje de corto porque consideraba que era un desdoro para el vestido de torear ponerse el chispeante para matar novillos y becerros. Esa era la razón. Cuando un matador de toros no mataba toros, sino novillos y becerros en fiestas benéficas, se ponía el traje corto. Pero cuando un novillero mata novillos, tiene que vestirse de luces, porque está matando los animales que se corresponden con su categoría profesional. Otra cosa distinta es cuando el novillero interviene en un festival, que como hay matadores, viste como ellos, en este caso de corto. Pero el traje corto es para cuando se van a lidiar reses de inferior categoría a la categoría profesional de los actuantes. Cuando un novillero mata novillos, hay que ir de luces, porque es idéntica a la categoría de la res y del actuante. Por tanto, yo creo que estuvo muy bien que salieran vestidos de novillero. Aparte, porque es mucho más bonito, es mucho más lucido y además es mucho más importante también para los que torean, para los chavales. No es lo mismo enfundarse el vestido de luces que ponerse un traje corto. Y luego además también, desde un punto de vista estadístico, no es lo mismo decir que se ha toreado una novillada sin caballos a decir que se ha toreado un festival. ¿Por qué? Porque unas sí que cuentan a la hora de sumar el número de 25 novilladas sin picadores para debutar con caballos y de corto no suma. Por lo tanto, es importante que vayan vestidos de luces. Creo que fue un acierto. Se lidiaron novillos de Manuel Santos Alcalde que dieron el juego mediocre al que nos tiene acostumbrados esta ganadería. Es una ganadería, bueno, pues que el ganadero es de Ciudad Rodrigo, que siempre la anuncian, pero que yo creo que de cara a futuras ediciones pues habría que buscar pues alguna ganadería, pues vamos a decir, de un poquito más prestigio, ¿no? Tres dieron un juego totalmente mediocre, entre blando y soso, pero hubo un novillo muy encastado, que fue el tercero de la novillada. Y actuaban los que se habían clasificado como quinto, cuarto, tercero y segundo del Bolsín Taurino. El Bolsín Taurino ha celebrado este año su 63 edición, es un grupo de aficionados de Ciudad Rodrigo que lo que hacen es organizar este Bolsín para intentar pues ayudar a los que empiezan y sacar algún novillero interesante. Como digo, ya llevan 63 años haciéndolo y es una labor absolutamente encomiable porque lo hacen gratis et amore y encima les cuesta el dinero, cosa muy de agradecer. Pues como digo, el domingo torearon el quinto, el cuarto, el tercero y el segundo clasificado y además torearon por este orden. El quinto clasificado fue Diego García, de San Sebastián de los Reyes. La verdad es que en los tentaderos eliminatorios pues Diego García nos había gustado. Le habíamos visto una enorme mejoría con respecto a la temporada anterior. Sin embargo, con este novillo, que desde luego fue un novillo vulgar y que no fue bueno y que fue bastante bruto y que solo embistió por el pitón izquierdo, pero con este novillo pues la verdad es que no nos gustó. Le vimos en franco retroceso, ¿no? Es decir, parece que cuando se pone ya delante de novillos fuertes y vestido de luces le cuesta más. El cuarto clasificado fue Leonardo Pasareira, que es un novillero portugués de Nave de Haber, de un pueblo portugués cercano a Ciudad Rodrigo y que está en la escuela de Salamanca. Bueno, pues Leonardo Pasareira sobre todo demostró tener oficio para traer y llevar al novillo sin que se cayera y sin que le enganchara los engaños. Como mató a la primera, cortó dos orejas, porque el principal problema que tienen los novilleros es precisamente el mal uso de los aceros, ¿no? Y se perdieron muchas orejas durante las dos novilladas por esta circunstancia. Parece que es lo que les cuesta más aprender. Pues bueno, Leonardo Pasareira mató a la primera y cortó dos orejas, ¿no? Sobre todo demostró buen oficio. Y ya he dicho que el juego de los novillos de Santos Alcaldes fue mediocre, pero sí que hay que destacar un novillo, que fue el tercero. El tercero sí que fue un novillo bravo, fue un novillo muy encastado, y le tocó a Álvaro Burdiel, que batalló con él. Yo creo que quizá el pero que se podría poner a Álvaro Burdiel es que quiso torearle con mucha estética, muy hacia adentro,
y eso hizo que en muchos momentos el novillo le desbordara, porque más que buscar la estética o más que torear hacia adentro, precisamente la agresividad y la repetición del novillo lo que aconsejaban era, pues, sobre todo, llevarle muy largo y muy en línea. ¿Para qué? Para poder simplemente girar sobre los talones y poder ligar el muletazo siguiente sin perder terreno, ¿no? Por lo tanto, a veces anduvo un poco desbordado, pues precisamente por la agresividad de un heral, que fue un heral como fueron toda la vida. Es decir, los herales tienen que ser así, es decir, con exceso de octanaje. Otra cosa ya es cuando se da un puyazo o dos, que ya eso templa al animal, pero los herales toda la vida pues eran animales muy inquietos y muy repetidores. Cuando los herales no tienen fuerza y están con la lengua fuera, algo se está haciendo mal en una ganadería. ¿Por qué? Porque un animal que no es picado y que además es muy joven, pues tiene que embestir mucho. Si los herales se caen en una ganadería, imaginemos los utreros y los cuatreños, ¿no? Pero bueno, dio la cara con un novillo que, como digo, fue el único que exigió de verdad. Y también nos gustó el segundo clasificado, Jesús García, de San Martín de la Vega, pero que pertenece a la escuela del Juli. Banderilleó, intentó dominar los 3 tercios y sobre todo mostró que tiene muy buena técnica y un trazo largo, ante un novillo que no fue claro y que no terminó de pasar. Pues fue capaz de darle muletazos muy largos, pero otra vez pues lo empantanó todo con la espada, donde pues dio muchísimos pinchazos y perdió los trofeos. Pero vamos, la noviada estuvo bastante interesante, fue un acierto anunciar a los novilleros de luces y bueno, desde luego es absolutamente encomiable la labor que hace el bolsín taurino. Y el lunes pues hubo un festejo mixto de difícil clasificación. Hubo un festival donde se lidiaron 2 novillos de Gómez de Morales por Curro Díaz y Juan del Álamo. Por cierto, Curro Díaz sustituía a Jiménez Fortes, y después hubo un novillo para los recortadores. Y en el paseillo, junto a los matadores y sus cuadrillas, hicieron el paseillo los recortadores. Bueno, pues esto nos parece un exceso, y nos parece un exceso en primer lugar porque en Ciudad Rodrigo los recortadores ya tienen su festejo, que se da en una plaza portátil el sábado por la noche. Y luego porque digamos que son 2 tipos de festejos completamente distintos. En unos se mata a la res y en otros no. Por lo tanto, yo creo que son 2 festejos incompatibles que no pueden ir de la mano. Desde luego fue un exceso que los recortadores hicieran el paseillo detrás de los matadores, y yo creo que en lo sucesivo los recortadores tienen su día y tienen su lugar, tienen su concurso el sábado por la noche, y lo que habría que hacer con el festival del lunes pues es poner 1 o 2 novillos más de lidia ordinaria. Y digo 1 o 2 porque yo creo que habría que pensar en qué hacer con el festejo formal en Ciudad Rodrigo. Los festejos de 2 y 3 reses hace 50, 60 años eran normales en cualquier pueblo, pero ahora que todos los festejos son de 6 toros hasta en la aldea más pequeña, pues los festejos de 2 y 3 reses pues quedan muy pobres y aquello se hace muy corto. Por lo tanto, yo creo que en años sucesivos el festejo de Ciudad Rodrigo tiene que tener por lo menos todos los días 4 toros de muerte. Quizás 6 no, porque hace mucho frío casi todos los años, porque además puede encarecer en exceso el presupuesto. En una plaza sui generis donde no hay taquilla, para quien no lo sepa, la gente se sienta en el tendido y ve a un señor allí de la peña que se ha quedado con ese tendido en una subasta y le cobra 10 euros, ¿no? Nada más. Entonces quizá encarezcan el presupuesto 2 toros hasta llegar a 6, pero por lo menos que todos los días sean 4. Y luego yo creo que también se debía de ir pensando en celebrar una feria de novilladas, porque el festival en Ciudad Rodrigo tenía mucho sentido pues cuando estaba allí Pedrés, cuando estaban los Girones, cuando iba el Viti, cuando iba Andrés Vázquez, cuando estaban Robles y Capea y Manzanares. Es decir, aquel festival de figuras del toreo tenía su interés.
Pero estos festivales de los últimos años con toreros, con matadores de toros del segundo y tercer nivel, yo creo que pueden ser sustituidos mejor por una novillada con picadores. ¿Por qué? Porque hace más falta. Es mucho más necesario pues sacar novilladas, ¿no? Y novilleros, ¿no? Y además ahora hay un montón de novilleros en Salamanca, y sería una forma de ayudarlos. Entonces yo creo que el festival tiene sentido si hay toreros muy importantes, y si no, mejor es dar novilladas con picadores. Entonces yo creo que sería bueno pues dar 3 novilladas con picadores y dar una sin caballos para los triunfadores del bolsillo. Y además, digamos que también se daría una estructura, vamos a decir, seria a la feria. Porque ahora, digamos que entre un día y otro, digamos que la estructura de festejo es muy desigual. Y hay una enorme desigualdad. Pues así habría un bloque de festejos serio. Como digo, pues el lunes intervinieron Curro Díaz y Juan del Álamo con novillos de Gómez de Morales. Bueno, con novillos no, habría que decir toros, porque todos, viendo el brazuelo, tenían 4 años. El toro de Curro Díaz no fue claro, fue un toro probón y que no pasaba, pero Curro Díaz tampoco se decidió en ningún momento a mostrar. Se lo quitó del medio y nada más. El novillo de Juan del Álamo fue mejor, o el toro de Juan del Álamo fue mejor. Juan del Álamo estuvo animoso, pero yo creo que faltó clase en su trasteo, faltó calidad. Y luego hubo un toro de recortadores, donde le saltaron muchas veces por encima, y aquello fue muy celebrado, y yo desde luego no discuto el mérito, y desde luego el festejo popular tiene que existir, el festejo popular tiene su lugar, y el festejo popular tiene su importancia, pero yo creo que no hay que mezclarlo con un festejo formal. Tiene su importancia, tiene su lugar, pero no mezclado. Por lo tanto, yo creo que el año que viene pues no se deben mezclar, ¿no? Y luego, por último, el martes hubo otro festival. Un festival que dio mucho que hablar hace unos meses, porque había un rumor muy fuerte de que Morante le había gustado la plaza de Ciudad Rodrigo, donde había estado como espectador el año antes y quería intervenir en el festival. Entonces se estuvo especulando durante mucho tiempo con la actuación de Morante, porque al final no se concretó. En primer lugar toreó José Luis Ramos. José Luis Ramos es un torero de Ciudad Rodrigo ya retirado, un torero del que tengo muchos recuerdos. Me acuerdo el día que se presentó en Madrid, en la Feria de San Isidro del 87, de una gravísima cornada aquella tarde. Un novillo de Chopera, un Santa Coloma de Chopera, le aplastó contra el suelo y le atravesó el pecho, dándole una cornada en un pulmón. Me acuerdo de su alternativa en el 88 en Salamanca, precisamente el día de la primera retirada del Niño de la Capea, en un festejo triunfal. Y me acuerdo de buenas faenas en Salamanca, que nunca remató con la espada. Este era su principal problema. Por ejemplo, me estoy acordando un día de San Mateo con un toro jabonero de Julio de la Puerta. Y me acuerdo también un día de junio en Madrid con un toro de Valdefresno, al que tampoco mató. Ha sido José Luis Ramos un torero de gusto clásico, un torero con un gran concepto del toreo, un torero quizá más de aficionados, un torero de aficionados escogidos más que un torero conocido por la masa, pero casi un torero pues con mucha dignidad. Y este año pues nos dio la sorpresa de que toreaba el festival en su pueblo. Fue acogido con mucho cariño, pero también, tenemos que reconocerlo, nos hizo mucho sufrir. Sobre todo pues porque está muy justo de facultades y sobre todo por el mitin de la espada. Le salió un novillo muy bravo, de Gómez de Morales,
se comió el caballo en el primer puyazo. José Luis Ramos le puso otra vez en un segundo puyazo, donde también apretó mucho con la cara abajo el novillo demostró ser bravo, y luego pues en la muleta pues fue un novillo bueno, pero no tonto, al que había que hacer las cosas bien hechas. Claro, Ramos le dio un segundo puyazo quizá para estar más a gusto con él, pero luego también, como decían los taurinos antiguos, cuando el toro se para empieza el toreo. ¿Por qué? Porque cuando el toro va y viene se le engaña más fácil, pero cuando el toro está parado, para hacerle embestir hay que echarle la muleta en el hocico, y por lo tanto exige mucha más precisión que cuando va y viene. Entonces el toro, pues como digo, con dos puyazos fuertes pues se paró. Había que echarle la muleta al hocico, había que llevarla hasta el final. Cuando se hacía esto el toro obedecía, porque fue un toro bravo, pero fue un toro exigente y un toro encastado, no fue un toro tonto. José Luis Ramos dejó algunas perlas muy buenas, toreó bien con la mano izquierda, sobre todo en una serie, dio muestras de su torería, dentro de que no está puesto y de que el novillo no era tonto, la actuación fue entonada, y fue una actuación de buen gusto. Lo malo fue la espada, ¿no? Con la espada se eternizó, nos lo hizo pasar muy mal, dio muchos pinchazos, se quedó en la cara muchas veces, le dieron 2 volteretas. Y bueno, pues aquello, lo peor fue el fallo a espadas, ¿no? Pero vamos, fue un placer volver a verle, su público le acogió con mucho cariño y nos consta que, por lo menos por la zona, pues va a torear este verano unos cuantos festivales. Y seguramente caeremos en alguno, ¿no? Y el otro matador del martes era Alejandro Marcos. Alejandro Marcos cortó 2 orejas, quizá un poco excesivas porque mató a la primera, pero bueno, tampoco hubo un faenón. Y sobre todo, lo mejor que tiene Alejandro Marcos es el pellizco, ¿no? El toreo accesorio, que es un torero de muy buen gusto. Por ejemplo, en los ayudados por bajo, en cómo se sale con los toros, en los remates. Quizá el toreo en redondo le cuesta algo más. Fue una faena perfumada, a un novillo bastante fácil, que iba y venía sin presentar grandes dificultades. Estuvo entonado, pero quizá 2 orejas, pues quizás sea un exceso. Quizá esa segunda oreja fue un exceso, pero claro, el día antes se habían dado 2 orejas a Juan del Álamo por una estocada todavía más defectuosa, en este caso muy trasera, y por una faena muy voluntariosa, pero desde luego mucho más atropellada que la de Alejandro Marcos, y sin los detalles de buen gusto de la de Alejandro Marcos. Y luego, como colofón, en este martes actuaba el novillero triunfador del Bolsín, que era Alejandro Rivero, de la Escuela de Badajoz. Alejandro Rivero pues tuvo un novillo que a mí no me gustó, es decir, un novillo de Santos Alcalde, otra vez, pues un novillo sin clase, un novillo que topaba, y le plantó cara, se llevó 2 volteretas. En algún momento pudo dejar entrever su buen trazo y su buen concepto del toreo, de muletazo muy largo, y desde luego no volvió la cara pues a un novillo difícil, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que ha sido un dignísimo ganador del Bolsín. Quizá en un año en que, todo hay que decirlo, quizá en un año donde no se han visto, donde el nivel no ha sido demasiado alto, pero él sí que ha mostrado ese nivel y es un dignísimo ganador del Bolsín. Cosas a mejorar en el Bolsín, pues como digo, yo creo que la estructura cosas a mejorar en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, pues como ya he dicho, yo creo que la estructura de la feria hay que redefinirla, que los festivales estos no tienen mucho sentido, que es mejor sustituirlos por novilladas con picadores. Creo que los festejos tienen que ser de 4 novillos, porque 2 o 3 novillos se hace muy corto. Y luego también hay que ver lo del ruedo. Bueno, lo del ruedo, aquí no es un ruedo, aquí es un rectángulo, pero hay que ver lo de la tierra, porque es que era un patatar. A veces hundían los toreros su pie hasta más allá del tobillo, en la arena, ¿no? Y luego también los novillos.
hundían pues toda la pezuña, ¿no? Y eso también quizá ha podido incidir en su juego, ¿no? Porque es una cosa que siempre les fue frenando, ¿no? Yo creo que, bueno, es decir, se tiene el problema de que está la plaza instalada en la Plaza Mayor, se tiene el problema de que debajo de la tierra está el granito, pero habría que pensar algo pues para que no se montara aquel sembrado, ¿no? Pues echar una capa de arcilla encima de la tierra, yo qué sé, hacer algún experimento, ¿no? Y luego otra cosa que llama la atención es que se están lidiando en la capea pues toros, por ejemplo, de Barcial, vegavillares de Barcial, vegavillares y urcolas de Galache, gracilianos de Pilar Población. Es decir, se están lidiando toros pues de hierros de muchísimo prestigio en el pasado y de encastes únicos, ¿no? Y la verdad es que da un poco de pena ver esos animales y esos encastes en las capeas, pero yo creo que aquí hay que aconsejar que se sigan comprando precisamente de esos encastes. ¿Por qué? Porque como ahora nadie los quiere en las corridas formales, la única forma que tiene el encaste de sobrevivir, aunque produzca un poco de pena, pues es lidiándose en los festejos populares. Por lo tanto, hay que incidir y hay que seguir pidiendo que sigan trayendo estas ganaderías, ¿no? Porque es una forma que tienen de vender los toros y de seguir sobreviviendo, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto traer este año los Galaches, los de Pilar Población, los de Barcial. Además han dado muy buen juego junto a alguno de los toros de Sánchez Herrero, de encaste Aldea Nueva, y yo creo que en ese sentido habría que repetir, ¿no? Habría que repetir. Y pues nada más, lo hemos pasado muy bien estos días en Ciudad Rodrigo. Como digo, para quien no lo conozca, es una feria encantadora, es una plaza encantadora donde se lo van a pasar ustedes muy bien, donde se van a poner morados de comer, y buen producto ibérico, y desde luego pues yo les aconsejo pues que si no lo conocen que vayan, porque van a repetir. Y por último quiero felicitar pues a los integrantes del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo por la gran labor que hacen, y bueno, pues ya van camino del 70 aniversario, y bueno, pues esperemos que lo cumplan con mucha felicidad. Y nada más, ahora nos vamos a Illescas, donde hay anunciada el sábado una corrida de postín con Manzanares, Rocarrey y Morante de la Puebla. Es un cartel muy interesante, vamos a ver qué pasa, y desde luego pues la semana que viene se lo contaremos en Al Toro por los Cuernos.